Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al foro energético. En esta ocasión se va a dar una charla técnica por el ingeniero Hugo Melgar. Este es un tema relevante porque es un tema de innovación, ¿no?, en el sector petrolero, ¿no? Es un tema de competitividad, de innovación, ¿no? Porque a partir de los pozos, ya lo va a detallar el ingeniero Hugo Melgar, una vez que estos pozos lleguen a su límite económico, en vez de abandonarlos ambientalmente, ¿no?, se pueden adecuar para que continúe generando energía, pero ya de otra forma, ¿no?, a través de la geotermia. De ahí la innovación, de ahí la importancia del tema, ¿no? Es un tema de innovación, indudablemente. Respecto a la trayectoria del ingeniero Hugo Melgar, es ingeniero de petróleo de formación, egresado el año 72 de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Asimismo, tiene un diploma en el Geothermal Energy Tecnológica de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Asimismo, trabaja como supervisor y fiscalizador en Ocinermin. Es catedrático asimismo en la carrera de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del petróleo, con entrenamiento y capacitación también en Venezuela, Argentina y Estados Unidos, ¿no? Asimismo, dentro de sus metas está que espera cristalizar su proyecto de utilizar los pozos de petróleo de selva para generar electricidad. Entonces, sin más ni menos, les dejo a ustedes con el ingeniero Hugo Melgar. Buenas noches. Bueno, mi tema lo he dividido en esos puntos. El objetivo, ¿por qué deben utilizarse los pozos de petróleo de selva para generar electricidad? Principales recursos naturales que requieren desarrollarse en la selva peruana, áreas despejadas que pueden utilizarse para agricultura, quebradas que pueden utilizarse para cría de peces, infraestructuras construidas en superficie y subsuelo para la extracción de petróleo, tecnología de ciclo binario geotermal, beneficios inmediatos a mediano plazo y a largo plazo, y finalmente la conclusión. Bueno, el objetivo es evitar la pérdida de miles de millones de dólares que costó la inversión en la construcción de infraestructuras en superficie y subsuelo para extraer el petróleo. Cuando llegue a su límite económico, estos pozos y las infraestructuras en superficie serán abandonados. El otro objetivo es aprovechar estas infraestructuras de superficie y subsuelo para generar electricidad, para explotar los ingentes recursos que posee la selva. La selva posee ingentes recursos naturales. No se explotan por falta de electricidad. La selva produce energía, que es el petróleo, sin embargo, adolece de electricidad. Se puede generar electricidad en la selva peruana aprovechando los pozos de petróleo. El petróleo remanente en los reservorios serán grandes almacenes de combustible para mejorar el sistema de generación eléctrica. Esto lo voy a explicar con mayor detalle más adelante. Bueno, a continuación vamos a ver qué se hizo para generar el petróleo y por qué fue el costo. Entonces, las áreas principales que están operando actualmente son estas áreas. Esta área fue de Petroperú y esta fue Xoxy. Ahora todo esto lo opera Pluspetrol. Bueno, hay otras áreas. Esta es la parte de Pucallpa, también esto lo vamos a ver.
Entonces, en todas estas áreas se han generado pues distintas infraestructuras. Por ejemplo, se han tenido que despejar pues áreas de la selva para construir los pozos. Este es un pozo de petróleo, y de esta área se han generado varios pozos. Hay una vertical y hay otras que son dirigidas para seguir desarrollando el petróleo. Entonces, todo esto han costado millones de dólares. Para transportar los equipos que tenía que, para la producción, pues han sido transportados por barcazas, ¿no? A través de, estos han venido pues desde el extranjero, algunos de ellos de Estados Unidos, otros a través de Europa, y a través de los ríos de la selva han sido transportados a los lugares cercanos donde se va a extraer el petróleo. Y se han utilizado helicópteros para transportar ya desde los ríos. Acá están las barcazas que han traído los materiales, estos han sido almacenados, y de estos puntos pues han sido transportados a través de los helicópteros a los pozos que inicialmente vimos, que son áreas donde era accesible solamente a través de helicópteros. Bueno, aquí podemos ver las distintas maquinarias que se han transportado. Se han hecho posteriormente ya carreteras para transportar estos equipos. Así se ha transportado las tuberías para los pozos, materiales para los pozos, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, áreas despejadas y cómo pues se están transportando. Estos son tubos, los casing para los pozos. Se han construido carreteras, ¿no? Se han posteriormente ya para el extracción del petróleo, y estas carreteras, alrededor de estas carreteras, como ustedes pueden ver, hay espacios, vamos a ver más adelante. Todas estas áreas actualmente pueden ser utilizados, las carreteras pueden ser utilizados, porque cuando termine el petróleo, todos estos serán abandonados. Entonces, todas estas áreas libres pueden ser aprovechados para poder producir algunos de los tantos recursos que tiene la selva. Bueno, hay permanente mantenimiento de las carreteras, que es necesario para su tránsito. Estas son las áreas, muchas de estas áreas despejadas que pueden ser utilizadas, que se irá explicando más adelante. También se han construido puentes que más antes no existían, también estos serán abandonados. Hay varios puentes. Todos estos puentes se han construido pues para desarrollar el petróleo, ¿no? Y acá tenemos áreas de producción de petróleo, tenemos los tanques, bueno, todos los sistemas de tratamiento, ahí los almacenes, viviendas, etcétera, ¿no? Y posteriormente también todas estas áreas tienen antenas de comunicación para televisión, para teléfono, etcétera. Acá tenemos otras áreas, casi todas estas áreas están al borde de los ríos para poder transportar y recibir los materiales. Bueno, estas son otras áreas. Entonces, todo esto, el día que termina el petróleo, posiblemente tienen que abandonarse. También se han construido aeropuertos, hay 2 aeropuertos, uno en Trompeteros y otro en Atoas, ¿no? Y igual, cuando se acabe el petróleo, también estos serán abandonados. Perdón. Muy bien, entonces hemos visto rápidamente todo lo que se hizo en superficie. Ahora vamos a ver qué es lo que se tiene en subsuelo. Esto es el mapa geológico. La parte amarilla, esta parte amarilla es este sector, es el cuaternario, es la parte superficial. Debajo de esto está el terciario, y es en esta formación la que existe el petróleo. Entonces, es casi de las mismas dimensiones que el cuaternario. Entonces, eso nos dice que esto desde el punto de vista del reservorio es gigante, teóricamente inagotable, como lo podremos ver más adelante. Esto es la cuenca, es todo este tramo, ¿no? Y como podemos observar, nosotros extraemos el petróleo del cuaternario, del terciario, perdón, de esta área. Entonces, esto es ya el magma, es el fuente
que transmite el calor del centro de la Tierra hacia superficie. Entonces, muchas veces el fluido que está en esta parte posiblemente va a tener alta temperatura, estos puntos, ¿no? Entonces, otro punto importante que hay que tener presente es que estas formaciones afloran, como podemos ver acá, y hay muchas fallas, ¿no? Y estas fallas muchas veces atraviesan pues ríos, lagos, etcétera, y muchas de estas fallas son conductores o son también, están cerradas, y si son conductores permite ingresar o salir los fluidos, y si son sellos, son trampas. Entonces nosotros extraemos el petróleo de toda esta área. Y como hemos visto, esto se extiende y pasa las fronteras del Ecuador, pero del Perú, llega a Ecuador, llega a Colombia, y de estas mismas formaciones, Colombia y Ecuador extraen también petróleo. Entonces, todas estas formaciones están llenos de fluido y todos están con las temperaturas, los más profundos, a más de 120 grados centígrados. Nosotros estamos extrayendo petróleo de Pabayaco, ¿no? Esta es la estructura de Pabayaco, y aquí la temperatura es más de 100 grados centígrados en superficie de los fluidos que hemos extraído. Acá tenemos Capirona, y bueno, también en estas mismas formaciones están pues las otras, en las otras áreas que hemos visto. Esta es esa formación, ¿no? Esta es la formación en donde estamos extrayendo el petróleo, y estas son las principales arenas extractoras, son los reservorios, estos son sellos y estas son arenas, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo están estos. Entonces, este es Vivian, acá tenemos Chonta, y por lo menos en Corrientes se extrae de Chonta, de Cetico, ¿no? Entonces, son de estas formaciones donde se extraen el petróleo en selva. Esta es Corrientes, por ejemplo, aquí tenemos esas formaciones, estas son ya reservorios que tienen petróleo, ¿no? Esta que son petróleo, esta es otra formación. Entonces, como podemos, esta es una trampa, es una anticlinal, y acá están los pozos, estos son pozos de Corrientes, hay muchos pozos. Por ejemplo, este pozo está en el límite. Este es el nivel del agua, ¿no? Y este nivel actualmente ahora está ya arriba, por eso actualmente los pozos se extraen aproximadamente con 97% de agua y 3% de petróleo, ¿no? Entonces, ya muchos de estos reservorios ya están siendo abandonados. ¿Por qué? Porque ya están invadidos de agua. Entonces, todo esto se va a tener que abandonar cuando lleguen a su límite económico. Este pozo ya está abandonado, es el pozo 30 de Corrientes. ¿Por qué? Porque ya está lleno de agua. Entonces, la idea es seguir aprovechando estos pozos, estos reservorios, porque tienen alta temperatura para generar energía eléctrica, que lo veremos más adelante. Bueno, en la última exposición, esto es la presentación del ingeniero Rojas. Él, por ejemplo, este es de un reservorio de fuerte impulsión de agua, que es el típico de selva. Entonces, inicialmente, cuando no había todavía influjo de agua, se producía casi todo petróleo. Eso duró aproximadamente 2 años, después el agua ya fue ingresando, y actualmente esta es la producción total, esta es la producción de petróleo, perdón, de agua, y esta es la producción de agua. Entonces, esta relación casi ya se mantiene en forma permanente. Y de acuerdo a lo que sostuvo el ingeniero Rojas, con esta relación puede permanecer todavía por varios años. Según él, solamente hasta ahora se ha extraído más o menos el 37%, y falta pues extraer el resto. Bueno, lo que esto nos muestra de que el reservorio mantiene la presión de la formación desde el año 98 hasta el año 2012, casi se baja solamente 50 libras de presión en el reservorio. ¿Y esto por qué? Porque el petróleo que sacamos inmediatamente está siendo reemplazado por el agua que va ingresando por las fallas o las afloraciones que anteriormente se les mostró. Bueno, entonces, esto es solamente explicativo. Aquí tenemos el petróleo, nivel de agua, un anticlinal tipo Corrientes. Entonces, estos pozos, con el tiempo, estos van a llenarse de agua, y ya serán abandonados porque ya no podemos sacar petróleo, o tal vez extraer hasta que el nivel llega pues hasta esta parte, ¿no?
Entonces, ya una vez que llegue a un determinado nivel, tal vez hasta este punto, el nivel del agua ya va a ser económicamente no rentable. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que si nosotros empezamos a generar energía eléctrica, estos pozos podemos seguir utilizando, por ejemplo, para sacar con las nuevas tecnologías este crudo, pero ya no para venta, sino para mejorar el sistema de generación eléctrica. Y lo tendríamos por muchos años. ¿Por qué? Porque solamente extraeremos para incrementar la temperatura que actualmente tiene el agua del reservorio. Eso lo vamos a ver más claramente más adelante. Esto es un reservorio geotermal típico de tipo de intrusión. Entonces, este es el magma, ¿no? Esta es una intrusión magmática. Entonces, este es el fuente que transmite el calor. Entonces, aquí se genera el calor y por las formaciones permeables el agua ingresa, y cuando ingresa por esta fuente de calor, acá se vaporiza y va a salir a superficie pues en distintas formas. Por ejemplo, puede salir como vapor, puede salir como agua caliente, como lodos ácidos, etc. Hay distintas formas de cómo se puede ver que tenemos un reservorio cerca de este punto. Nosotros tenemos a lo largo de los Andes del Perú muchas zonas geotermales. Entonces, si vemos agua caliente, significa que cerca de ese punto hay un reservorio geotermal. Lo que tenemos que hacer es buscar, si este es el punto donde sale agua, ¿dónde está el reservorio geotermal? Y eso significa explorar. Entonces, en la exploración, para explorar, una vez que se determina el reservorio, hay que perforar. Y esa perforación también cuesta muchos millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es lo más costoso en la industria geotermal. Muy bien, esto es maple, este es agua caliente. Entonces, esta es la intrusión magmática. Y aquí los pozos están solamente a 1000 pies, o sea, a 300 metros de profundidad, y la temperatura con que se extrae aquí el petróleo, la temperatura que está en el fondo de esos pozos está a 90 grados centígrados. ¿Por qué? Porque hay una intrusión magmática. Entonces, si nosotros perforáramos esos pozos a más profundidad, posiblemente estas temperaturas van a ser mucho más altas y utilizarlo desde el punto de vista geotermal. Aquí hay, la época que lo visité había 36 pozos. Actualmente este es ese mismo reservorio. Estos son los pozos, ¿no? Estas son las fallas. Y todos estos pozos actualmente Perú producen como 120 barriles por día, pero es un petróleo bueno. Y está cerca Pucallpa, este es Pucallpa y este es agua caliente. Entonces, todos estos pozos incluso se puede pues condicionar para generar energía eléctrica allá en agua caliente, porque también dentro de poco posiblemente van a ser abandonados. Muy bien, entonces vimos de forma rápida lo que se tiene en el fondo de estos reservorios geotermales. Ahora vamos a ver, entonces desde el punto de vista geotermal, los reservorios de selva pues son gigantes e inagotables. En la selva, a donde en cualquier punto que nosotros perforemos, encontraremos estos reservorios. Encontraremos esa agua a esa temperatura, dependiendo de la profundidad, algunos incluso a mayor temperatura. Entonces, durante la etapa de se abandonaron pozos y reservorios con petróleo económicamente no rentables, los que se pueden reactivar para generar electricidad utilizando el hidrocarburo existente. En el año 74, hubieron en selva 16 empresas que hacían exploración. Entonces, muchas de estas empresas han encontrado reservorios, han perforado, pero los reservorios eran económicamente no rentables y estos están abandonados. Entonces, si nosotros queremos producir energía eléctrica en estas áreas, podemos hacer pozos especiales para exclusivamente generar energía eléctrica y ese petróleo que se encuentra ahí, extraerlo, pero para mejorar el sistema, que lo vamos a explicar más adelante. Ok, entonces esto sería la perforación de un pozo exclusivamente ya para generar energía eléctrica, pero un sistema de tal manera de que este es el pozo perforado, ¿no? Este es el forro, el casing que se va a bajar hasta una cierta profundidad, y la zona en donde nosotros queremos que se caliente, que este es el reservorio, lo dejaríamos ya sin tubería y se haría una cementación desde este punto hacia arriba, ¿no? La tubería
lo dejaríamos libre, y esto dejaríamos libre. Esta es la tubería, el casing, y bajaríamos una tubería concéntrica con características especiales que no permite la transferencia de calor entre este punto y este punto, que hay tuberías especiales que pueden ser de fibra de vidrio, que son bajos conductores de calor. Entonces se puede inyectar el fluido motriz por esa parte tubo, y estos son los intercambiadores de calor. Entonces se calienta el fluido motriz, va a salir a alta presión, a vapor, y se haría el ciclo binario, que vamos a ver más adelante. Pero este tipo de pozos se puede hacer en cualquier punto de la selva. ¿Por qué? Porque el lugar donde perforas encontraremos los reservorios. Muy bien, entonces ahora vamos a ver en qué consiste el ciclo binario geotermal, la tecnología que se adapta a este sistema. Muy bien, entonces esta tecnología se basa en el ciclo orgánico de Rankine, ¿no? Se basa en esta tecnología. Se tiene una fuente de calor, en este caso esa fuente de calor va a ser el agua caliente que se extrae del reservorio. Entonces hay un intercambiador de calor, entonces el agua geotermal sale, calienta el fluido motriz. Este es un fluido motriz que va a circular en el sistema sin consumo de combustible. Entonces con el calor, el fluido motriz se va a vaporizar, va a conseguir alta presión, y este gas va a ingresar a la turbina. Para mover la turbina no se va a consumir, va a salir a una presión menor, y con un condensador nuevamente se va a llevar a su estado líquido, y con una bomba pequeña nuevamente se introduce al sistema, que ya con una mayor presión, que es parte del sistema, y así en un ciclo cerrado va generando energía eléctrica sin consumo de combustible. Bueno, es ese sistema, ¿no? Entonces se extrae el agua, el intercambiador de calor, se vaporiza el fluido motriz está circulando aquí, mueve la turbina, mueve el generador, y así se genera energía eléctrica. Entonces el fluido geotermal, que ha salido solo para vaporizar el fluido de ciclo binario, nuevamente se reyecta a la formación. Entonces estos son esas centrales, sale el fluido geotermal, ¿no? Muchas veces se usa bombas, y este es el intercambiador de calor, en donde va a vaporizar el fluido, el ciclo binario geotermal, es este fluido, ¿no? Lo va a vaporizar, y una vez que lo vaporiza se va a reinyectar al reservorio. Y el vapor, este fluido motriz ya vaporizado, va a mover la turbina, el condensador se va a enfriar, y con una bomba nuevamente cierra el ciclo y va generando energía eléctrica con el fluido motriz sin consumo de combustible. Aquí esta es la diferencia de que este es un enfriador de tipo de aire, o sea, esto se puede usar, por ejemplo, cuando estamos en la sierra, donde la temperatura de ambiente es pues de 10 grados centígrados, etc. Y cuando es en selva, cuya temperatura de ambiente muchas veces llega a 35 grados centígrados, no conviene usar un enfriador de aire, habría que usar un enfriador tipo agua, ¿no? Entonces todo esto se puede hacer en la selva. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Todo esto son esos fluidos motrices, ¿no? Yo lo traje aquí como ejemplo. Tenemos el isobutano, creo eso lo producimos en grandes cantidades de las Malvinas, ¿no? Tenemos como el propano, y estos son pues los fluidos motrices que podemos utilizar. Nosotros lo tenemos abundante, estos fluidos. Entonces, por ejemplo, este es el butano, perdón, los que son petroquímicos conocen bien estas gráficas, en donde, esto para recordarles un poco, este es el control termodinámico. Encima de esta línea, todo es líquido, toda esta parte es líquido, este es el punto crítico, y a partir de esta línea para acá todo es gas. Y este área está líquido y fluido. Entonces, aquí 100% líquido, aquí 100% gas. Entonces, estos fluidos simplemente con una bomba se sube a una determinada presión, y a través de los intercambiadores de calor se van a gasificar, y una vez que se gasifica va a bajar de presión, y ya a través de los enfriadores nuevamente se lleva al estado líquido y trabaja así. Entonces, todos los fluidos motrices tienen unas tablas similares a esta.
Pero quiero aprovechar esta gráfica porque es importante. Siempre, siempre, en el caso de los gases y de hidrocarburos, cuando se enfría, siempre de la turbina va a salir en estado gaseoso. Lo que no sucede cuando es agua, lo vamos a ver más adelante. Bueno, es esta la curva este es del agua, por ejemplo. Entonces, esta es su curva del agua. Aquí está así, el líquido, entonces esto sale vapor, aquí ingresa a la turbina el vapor del agua, pero al final de la turbina va a salir en estado líquido, y cuando sale estado líquido pues son gotas, muchas veces partículas líquidas, y estos por la velocidad que atraviesa la turbina erosionan los últimos álabes y generan problemas. Con la intención de mejorar este sistema se han generado algunas mezclas, entonces se han disminuido esas partículas de líquidas, entonces ya digamos el desgaste o el mantenimiento de esa turbina es mucho menor. Esta es la del gas, la que hemos visto. Entonces aquí ingresa a la turbina, acá sale de la turbina, entonces empezamos a enfriar, y esto es importante. Entonces, por este hecho de que nunca va a salir líquido de la turbina, muchos de estas centrales se están proliferando para hacer de este sistema. Entonces, las empresas que fabrican este tipo de turbinas, ¿qué nos dice? Nos dice, si usted tiene un reservorio de vapor, ¿no? Si tiene vapor, entréganos que tenga la presión de vapor entre 14 o 140 psi o 1 a 10 bares. Y si es agua caliente, entréganos de 176 grados centígrados perdón, esto está en grados Fahrenheit, de 80 grados centígrados a 180 grados centígrados. Entonces, si nosotros tenemos agua caliente entre este rango, ellos nos pueden dar la central que necesitamos. Y en selva te damos pues 100 grados centígrados. Esos 100 grados centígrados podemos llevar a mayor temperatura, incluso llegar a 180 grados, utilizando el petróleo residual que ya les había mencionado, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, esta es la curva de ese tipo de turbinas. Entonces, podemos ver, este es el kilowatt por tonelada de agua. Si tenemos un fluido a 100 grados centígrados, y en este caso esto sea petróleo, o sea un hidrocarburo, y acá tenemos, esto es cuando la temperatura del ambiente es 30 grados centígrados, que sería como selva. Entonces, si tenemos petróleo, por ejemplo, en selva, podríamos generar más o menos 1 kilowatt por tonelada de agua. ¿Ok? Y si la temperatura de ambiente es de 10 grados centígrados, podríamos más o menos de 1.5 kilowatts por tonelada de agua. Y si es agua caliente, como es el caso de selva, ¿no? Y la temperatura en selva es de 30 grados centígrados, podríamos estar produciendo aproximadamente de 10 kilowatts por tonelada. Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos la temperatura a 160 grados centígrados? Que es posible, calentando, lo vamos a hacer más adelante. Entonces, podemos generar más o menos de 10 kilowatts por tonelada de agua. Entonces, dependiendo del volumen que tenga, podríamos tener pues una central de la capacidad que nosotros querramos. Estas son esas centrales en donde esta es la turbina, ¿no? Por acá está ingresando el vapor caliente y esta es la salida, ¿no? Por eso es de mayor diámetro, porque ya está a baja presión, y este es el generador, ¿no? Y estos son los tableros de control, y podemos ver aquí la bomba. Bueno, lo vamos a ver en otros, es pequeña, está aquí la bomba. Este es el intercambiador de calor, el vaporizador, y detrás de esto, paralelo a esto, está el enfriador, ¿no? Que va a enfriar, y el sistema pues es esto. A nosotros nos entregan un paquete comprado simplemente para colocar en el sitio que queramos. Solamente hay que darle los ingresos de agua caliente, las salidas, igual de agua fría y de agua para manejar, ¿no? Entonces, estas son esas centrales, más o menos son modulares. Aquí tenemos una, por ejemplo, que está instalado en Piedras del Lumbre, en México, y aquí podemos con mayor nitidez muchos de estos componentes, ¿no? Tal vez en otras podemos verlo. Esta es en Italia, ¿no? Y aquí se utiliza temperatura de 115 grados centígrados, se está generando esta sola planta 700 kilowatts, ¿no?
Y aquí tenemos los tubos, la producción de agua caliente, y debe estar también la de agua. Aquí están los condensadores, están los vaporizadores, etc., ¿no? Posiblemente esto puede ser el condensador y este el vaporizador. Estas centrales no necesita operadores, es silencioso y es controlado desde Israel o desde el lugar en donde lo han fabricado, porque todo es automatizado, ¿no? Es silencioso y no hace daño al medio ambiente, que es muy importante. Este es otro que ha sido construido, bueno, no dice dónde, pero la temperatura que usa es de 106 grados centígrados, está usando dos módulos, genera 176 megawatts. Entonces aquí podemos ver la turbina, el generador, los tableros, y esta es la bomba que va a hacer circular el fluido motriz. Entonces esto es el vaporizador, y porque el fluido caliente sale, hay que aislarlo desde el inicio para no perder calor, y este es el que reinyecta, y posiblemente por otro lado está el que debe estar aquí al costado, el enfriador, para completar el sistema. Bueno, esto es una de las posibilidades de usar en selva, ¿no? Actualmente en selva se utilizaba un generador para darle energía eléctrica a las bombas electrosumergibles, y sale el fluido, se usaban separadores, se separa el gas, el agua y el petróleo. El petróleo va a un tanque y bueno, ya despachado, el gas se está quemando y el agua pues actualmente se está reinyectando. Entonces, la idea es, si ya tenemos un pozo abandonado porque llegó a su límite económico, podríamos seguir utilizando ese pozo para extraer el petróleo, pero ya no para vender, sino simplemente para, una vez separado, ¿no? Con este petróleo que estamos almacenado podemos calentar el fluido motriz y mejorar la temperatura. Entonces ya podemos incrementar los kilowatts que queremos producir. Esto es una de las instalaciones en selva. Como podemos observar, acá se está quemando el gas. Este gas se puede utilizar para mejorar ese sistema. Aquí hay otra batería en donde vemos que también se está quemando el gas, ¿no? Entonces el gas, incluso el petróleo, se puede utilizar para mejorar el sistema. Entonces en eso consiste el proyecto. Muy bien, entonces ya esta tecnología ha avanzado tanto que esto es la descarga de la combustión de una central de bombeo, ¿no? Entonces la combustión que sale ya de las turbinas, que sale en alta temperatura, se utiliza para calentar un tipo de aceite, ¿no? Un tipo de aceite, y ese aceite caliente va a hacer la función, y esto es lo que podemos hacer nosotros en selva con el gas o con el petróleo que vamos a sacar. Simplemente cualquiera de los podemos usar y así mejorar el sistema. Entonces así es como podemos aprovechar el petróleo que va a quedar abandonado en superficie y mejorar el sistema, y que pues eso puede durar pues por muchos años. Bueno, este es algo teórico, pero que lo podemos hacer. La idea, para no sacar el fluido a superficie y para no utilizar bombas de extracción, lo importante es utilizar una tubería aislante, una tubería que no nos permita que no haya transferencia de calor entre el tubo interno y la parte que va por el espacio anular. Entonces el fluido motriz se puede ingresar por cualquiera de ellos. Entonces ya en un intercambiador en el fondo del pozo se va a gasificar, y ese gas ya a utilizar en el sistema ya explicado. Entonces eso es el proyecto y a eso se debe entender. Actualmente ya sé, por ejemplo, que las tuberías, ¿no?, se pueden aislar con material aislante, o sea, con material aislante hacia la transferencia de calor, como por ejemplo es la fibra de vidrio, ¿no? Entonces se puede hacer una mezcla pues de tubería para hacer esto, ¿no? Esto todavía no está desarrollado, pero si tenemos el proyecto es algo que podemos hacer. Bueno, esta es una central
en California, ¿no? Se produce 72 megawatts. Entonces acá tenemos los distintos los módulos, ¿no? Todos estos son cada uno módulos. Entonces va a depender pues de la cantidad de agua que podemos tener, y de acuerdo a eso podemos generar la capacidad que nosotros querramos, ¿no? Entonces todo eso depende de esto, o sea, no hay límite, sino solamente de ver pues cuántos pozos tengamos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sucedió en Selva? En Selva ya, por la norma, han exigido inyectar los pozos. Entonces, actualmente tenemos ya, en casi todas las áreas, hay pozos inyectores. Esto es un pozo inyector, ¿no? En donde el fluido, este es el agua caliente que viene de la batería, y aquí hay le sacan el oxígeno, etcétera, hacen un tratamiento. Entonces, detrás de esto están las bombas. Estas son las bombas de inyección, son unas bombas paralelas, ¿no? Esta es la bomba de inyección, acá está el motor, son eléctricos, y a alta presión se van a inyectar a los pozos. Entonces ya está instalado. En los esquemas que hemos visto anteriormente, se tiene pues los pozos que produce el fluido caliente y los pozos inyectores. Nosotros en Selva ya tenemos todo, tenemos los pozos que están saliendo caliente y tenemos los pozos inyectores. ¿Qué está faltando? Llevar el generador e instalarlo. Eso es todo lo que falta. Entonces, desde este punto de vista, ya en Selva, para esta tecnología, tenemos invertido tal vez más del 60%. Porque ¿qué es lo que nos falta? Comprar solo la turbina. Esto es otro pozo inyector, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa podemos ganar con todo esto? Son muchas cosas que vamos a ver. Entonces, esto es trompeteros. Cuando se perforó el primer pozo está aquí, más o menos a 40 metros de frente. Este era el primer pozo en X1, y aquí había una sola casa, ¿no? Y ahora, ¿qué cosa es? Es una ciudad, ha crecido. Y sigue siendo trompeteros. Entonces ya tenemos aquí colegios, ¿no? Se ha desarrollado tantas cosas. Y cuando se termine el petróleo, ¿qué va a pasar con esta población? ¿Qué va a suceder? Entonces la idea es continuar, de que todo esto continúa y seguir utilizando los pozos. Ese es uno, digamos, de los objetivos que se puede lograr con este proyecto. Esto es Andoas, perdón, este es Saramuro, igual, y también tenemos el mismo problema en Saramuro. Cerca a Saramuro, a 15 kilómetros, está Yanayacu, y la temperatura ya es mucho mayor. Se puede hacer lo mismo. Perdón. Esto es San Jacinto, ¿no? Esta es una población nativa. Esto es una población nativa, es un poco grande, y ellos tienen energía, bueno, tienen ya postes instalados, pero ellos utilizan generadores a diésel, y solamente lo usan de las 6 de la tarde a 10 de la noche, para ver un poco de noticia y tener iluminación. Después para pues el generador. Entonces, ellos están aproximadamente a 15 kilómetros de las áreas en donde Pluspetrol está extrayendo petróleo. Entonces, esos pozos se pueden utilizar, y ellos serían pues uno de los beneficiados a través del tiempo. Entonces, lo que quiero mostrarles ahí, qué cosa hay en la selva, ¿no? Esto es recorriendo la selva. Todo esto es aguajal. Quienes son de la selva conocen qué cosa es el aguajal. Todo esto es aguajal, y todo ese fruto se pierde. Entonces, si tuviéramos energía eléctrica, todo ese aguajal posiblemente ya por un sistema pues que hay que preparar a la gente para que ingresen y no lo destruyan. Ahorita cuando hay aguajal, ¿qué hace la gente? Va y lo tumba pues el aguajal, ¿no? Y después se lo llevan los frutos. Se evitaría eso, y todos estos frutos pueden ser industrializados. Hay kilómetros y kilómetros de este producto. Este es otro tramo, ¿no? Entonces, como vemos, pues es gigante, ¿no? Todo esto es aguaje.
¿no? Y están los ríos, esto sigue siendo aguaje, ¿no? Esto está entre Corrientes y Anayaco, ahí se puede observar, ahí en todas partes se puede ver estos aguajes, ¿no? Otro de los puntos importantes es que como hemos visto ya las carreteras anteriores, entonces como un medio de evitar la erosión de las carreteras, para evitar esta erosión, ¿qué ha hecho? Esto lo hizo creo que Pluspetrol, o tal vez, creo que sí, Pluspetrol, han sembrado piñas. Dice que las piñas son buenos, evitan pues de que se desmorone la tierra, y acá están piñas. Y esta piña está pues a lo largo de esa carretera, la carretera son kilómetros y kilómetros. Entonces, esta misma tecnología no sería ya pues para aprovechar, para que sirva de que no se derrumbe, ¿no? Sino todo, y estas áreas, estas áreas despejadas, en algunos son 20 metros, ¿no? Entonces, todas estas áreas, por ejemplo, ¿qué pasaría si se siembra de piña, pero ya para producir? Y a través de estas mismas carreteras, sacar el producto. ¿Se puede hacer? Entonces, aquí se puede observar, por ejemplo, no sé si lo pueden distinguir, aquí hay una piña, ¿no? Que todavía está recién creciendo. Eso es al borde de la carretera. Aquí hay otra piña, ¿no? Entonces esta piña simplemente ahí produce, pues, y bueno, si uno tiene oportunidad de pasar, bueno, algunos lo cogen y esto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, todas esas áreas se pueden aprovechar para producir, bueno, no solo piña, ¿no? Sino cualquier otro producto. Aquí hay otra piña que también, entonces, esto es lo que está actualmente en la selva al costado de las carreteras. Y otro producto que también es casi silvestre y que se cae pues al suelo porque ya la gente está hartada, es esto, el cashew, que es muy buena. Y mi hijo va a Brasil y muchas veces trae este producto en jugo y acá se pierde. Entonces, yo recuerdo en las baterías allá, algunos de los trabajadores y hemos sembrado. Y había pues, y solamente necesitabas cómo llevar a tu casa. Se veía, por ejemplo, la papaya con tanto producto ahí, se podría, pues caía, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma como atraer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Energía. ¿Para qué? Para industrializar todo esto. ¿Ok? Muy bien, entonces, áreas que se puede aprovechar. Otra de las cosas es de que se han construido, pues, para llevar energía a los pozos, se han hecho centrales que funcionan con el petróleo, o con diésel, o con gas, y hay torres de transmisión de energía eléctrica, y estas son las torres, y este ancho es aproximadamente 25 metros, y todo esto pasa despejado, y estos son, pues, kilómetros y kilómetros de distancia. Lo que se hace, se despeja. Entonces, ¿por qué no utilizar estas áreas para producir cualquiera de esos productos? ¿Se pueden utilizar? Porque están ahí. Esta es otra de esas áreas, no sé si lo pueden distinguir, ¿no? Están áreas despejadas. Esas áreas se pueden aprovechar. Aquí se pueden ver otras áreas. O sea, hay áreas despejadas, ya despejadas, que actualmente están inútiles y con tecnologías pues se pueden aprovechar cualquiera de los productos. Por eso tendría que ir pues la gente tecnificada que conoce ese medio para hacer esa producción. Los otros es de que hay cochas, hay lagos, y ahí viven pues la gente, ¿no? Entonces, todos estos lagos se pueden para producir peces, ¿no? Entonces, industrializarlos. Y si hay energía eléctrica, estos ya pueden salir pues procesadas, ¿no?, hacia afuera. Hay este tipo de acequias o ríos, ¿no? Que pasas, por acá está la carretera, entonces a ambos lados de esta acequia, por ejemplo, se puede generar peces, ¿no? Se pueden controlar, bueno, pueden entrar 2-3 kilómetros a ambos lados y pueden ser peces que se pueden controlar. Y se puede hacer. ¿Qué es lo que falta? Energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la carretera, todo eso está. Esta es otra acequia. Bueno, hay muchas que uno cuando atraviesa pues se encuentra muchas acequias, ¿no? Bueno, en conclusión, entonces, del ciclo binario se puede pues continuar utilizando los pozos para generar electricidad. En superficie la temperatura de fluido son de 100 grados centígrados. Pero no quedarnos con 100 grados centígrados, sino aumentar esa temperatura aprovechando el gas que se está quemando, que se está perdiendo, ¿no? Y cuando se abandonan los pozos, ese crudo que va a quedar se puede seguir sacando para mejorar ese sistema.
Entonces, ya desde el punto de vista de energía geotérmica, como ya les había anticipado, ya se tiene gastado aproximadamente tal vez un 60%. ¿Por qué? Porque se tienen los pozos, se tiene toda esa infraestructura y se tienen los pozos inyectores. ¿Qué es lo que está faltando? Llevarlo al generador e instalarlo. Entonces, bueno, ya con la electricidad que se disponga ya, se puede pues explotar cualquiera de los recursos que existan por lo menos cerca a esas áreas en donde se genera energía eléctrica. Y para evitar hacer daño a la selva, debe pues capacitarse a toda la comunidad, después de comunidades nativas o las poblaciones que se han generado alrededor de estas áreas de actual extracción de petróleo. Entonces, si se hace eso, se evitaría pues la migración, como ya les había anticipado, de la población hacia, va a llegar pues a Iquitos o a Lima, vendrá mucho de esta gente y va a quedar abandonado todo ese trompeteros, ya no será lo que es ahora. Y también los trabajadores, si hacemos esta tecnología, esos pozos se tendrán pues por siglos, si se quiere, ¿no? Entonces ellos continuarían trabajando y haciéndole mantenimiento a los pozos, los equipos, todo eso tendría que quedar. Y bueno, nos permitiría pues generar la calidad de vida de las personas, evitar la pérdida de las infraestructuras que ha costado millones, ¿no? No sé si hacemos cálculos, será pues muchos millones, porque solamente cada metro de hacer las pistas creo costaron como $300, y si hacemos en kilómetros pues son muchos millones, ¿no? Cada pozo costó entre 2 y 6 millones de dólares. Entonces hay mucha inversión que se va a perder. Bueno, se pueden hacer, como ya se ha dicho, todo lo que les había mencionado. Y el petróleo que quedaría en el reservorio, podemos seguir extrayendo. Ahora hay tecnologías de tecnología que nos va a permitir sacar ese petróleo. No necesitamos actualmente, tal vez, en los reservorios, pues, lo que se llama el baleo, es una longitud tal vez de 60 pies. Entonces, ahora se puede usar solamente tal vez un pie, porque nuestro objetivo es sacar el petróleo para mejorar el sistema, ya no para negociar. Y podemos obtener las centrales que queramos. Bueno, entonces el proyecto pues es activo por su magnitud, requiere efectuar estudios más profundos con la intervención de profesionales de distintas disciplinas, incluyendo político, social y económico. Muy bien, eso era todo. Muchas gracias.